Una pequeña raqueta de tenis azul y blanca, aparentemente insignificante, estaba a punto de cambiar para siempre la comprensión que Carlos Alcaraz tenía de su vida. Era el 15 de septiembre de 2024 cuando María González, una coleccionista de objetos deportivos de Valencia, había notado esa raqueta en venta en un oscuro sitio de subastas online. El precio inicial era ridículo, apenas 50 euros. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera el vendedor, era que dentro del mango de esa raqueta se escondía un secreto que había esperado 15 años para ser descubierto. La raqueta había sido la primera que Carlos había poseído jamás, un regalo por su 7º cumpleaños en 2010. Había sido comprada por su padre en una pequeña tienda de artículos deportivos de Murcia, nada especial, solo una raqueta junior de la marca Wilson con las cuerdas ya montadas. Carlos la había usado para sus primeros entrenamientos, para los primeros golpes contra la pared del garaje familiar, para esos momentos mágicos en los que un niño sueña con convertirse en campeón. Pero en 2012, durante una mudanza familiar, la raqueta había desaparecido misteriosamente. Carlos, entonces de 10 años, había llorado durante días. No era solo una raqueta para él, era el símbolo de sus primeros sueños tenísticos, el primer instrumento que le había permitido sentir la magia de este deporte. La familia había buscado por todas partes, pero parecía haber desaparecido en la nada. Al final, habían tenido que rendirse a la evidencia, la raqueta estaba perdida para siempre. Lo que los Alcaraz no sabían era que la raqueta no se había perdido por casualidad. Había sido deliberadamente sustraída por alguien que había reconocido el potencial extraordinario del joven Carlos y que había querido dejar un mensaje para el futuro. Un mensaje que sería descubierto solo cuando Carlos fuera lo suficientemente maduro para comprenderlo. María González no era una coleccionista cualquiera. Era una experiodista deportiva que había dedicado su vida a recoger objetos relacionados con las carreras de los grandes atletas españoles. Tenía un instinto particular para identificar objetos que adquirirían valor con el tiempo, y algo le decía que esa pequeña raqueta azul y blanca tenía una historia que contar. Cuando la raqueta llegó a su casa después de ganar la subasta por solo 75 euros, María inmediatamente comenzó a examinarla cuidadosamente. La primera cosa que notó fueron las iniciales CA grabadas toscamente en el mango, evidentemente hechas por manos infantiles. Pero había algo más, el mango parecía ligeramente aflojado, como si hubiera sido manipulado. Con delicadeza y utilizando las herramientas apropiadas, María logró desenroscar la parte superior del mango. Lo que encontró dentro la dejó sin aliento, un pequeño cilindro de metal, perfectamente conservado, que contenía un mensaje enrollado. El mensaje estaba escrito a mano en papel de alta calidad, con una tinta que parecía haber resistido perfectamente el paso del tiempo. Las primeras líneas del mensaje eran claras: para Carlos Alcaraz, futuro campeón del mundo. La firma al final era aún más sorprendente: con cariño y esperanza, RN. Las iniciales no dejaban lugar a dudas. Rafael Nadal había escondido ese mensaje en la raqueta de Carlos cuando el niño tenía solo 9 años. María comprendió inmediatamente la importancia histórica de ese descubrimiento. Pero también sabía que el mensaje debía volver a su legítimo propietario. Después de fotografiar cuidadosamente cada detalle, contactó al entorno de Carlos Alcaraz a través de los canales oficiales, explicando su increíble descubrimiento. La reacción de Carlos cuando recibió la llamada fue de total incredulidad. La raqueta perdida de su infancia no solo había sido encontrada, sino que contenía un mensaje secreto de Rafael Nadal. Parecía demasiado extraordinario para ser verdad. Sin embargo, cuando María le envió las fotografías del mensaje, Carlos reconoció inmediatamente la caligrafía de Rafa, que había visto muchas veces durante sus interacciones profesionales. El contenido del mensaje era aún más sorprendente que su propia existencia. Nadal había escrito una especie de profecía sobre el futuro de Carlos, describiendo con precisión increíble no solo los éxitos que el joven obtendría, sino también los desafíos específicos que tendría que enfrentar. Era como si Rafa hubiera podido ver el futuro y hubiera querido preparar a Carlos para el camino que le esperaba. En el mensaje, Nadal describía cómo Carlos se convertiría en número 1 del mundo antes de los 22 años, cómo ganaría Roland Garros siendo adolescente, y cómo tendría que gestionar la presión de ser considerado su sucesor. Pero la parte más conmovedora del mensaje se refería a los consejos personales que Rafa daba al futuro Carlos sobre cómo mantenerse humilde a pesar del éxito y cómo utilizar su plataforma para inspirar a la próxima generación. La pregunta que atormentaba a Carlos era: ¿cómo había hecho Nadal para predecir todo esto?
Y sobre todo, ¿cómo había logrado esconder el mensaje en su raqueta cuando él tenía solo 9 años? La respuesta a estas preguntas resultó ser aún más fascinante que el descubrimiento mismo. A través de una investigación discreta realizada por sus colaboradores más confiables, Carlos descubrió que Rafael Nadal efectivamente había seguido su carrera desde los primeros años. En 2012, cuando Carlos había participado en un pequeño torneo juvenil en Mallorca, Rafa había estado presente como espectador anónimo. Había notado inmediatamente el talento extraordinario del niño, pero también algo más profundo. Había reconocido en Carlos el mismo fuego, la misma determinación que él mismo había tenido a la misma edad. Ese mismo día, Nadal había abordado discretamente a los padres de Carlos, presentándose simplemente como un aficionado al tenis que quería felicitarlos por el talento de su hijo. Durante esa conversación aparentemente casual, había pedido poder ver la raqueta de Carlos, alegando estar curioso sobre el equipamiento que utilizaban los jóvenes jugadores. Lo que nadie había notado era que Rafa había traído consigo las herramientas necesarias para abrir el mango de la raqueta. Mientras hablaba con los padres, había rápidamente insertado el mensaje sellado dentro del mango y lo había cerrado perfectamente. Su experiencia con el equipamiento de tenis le había permitido ejecutar la operación en pocos segundos, sin que nadie se diera cuenta. ¿Pero por qué había hecho todo esto? La respuesta se encontraba en la parte final del mensaje, la que había impactado más profundamente a Carlos. Nadal explicaba que él mismo, a la misma edad de Carlos, había recibido un gesto similar de parte de alguien que había creído en su potencial. No revelaba quién había sido esa persona, pero describía cómo ese apoyo silencioso y misterioso lo había motivado en los momentos más difíciles de su carrera. Rafa había decidido continuar esa tradición secreta, identificando de vez en cuando jóvenes talentos que mostraban no solo habilidades excepcionales, sino también el carácter y la determinación necesarios para alcanzar los máximos niveles. Carlos había sido elegido como el depositario de esa herencia invisible, una cadena de inspiración que se transmitía de generación en generación entre los grandes campeones. El mensaje también contenía instrucciones específicas para Carlos. Cuando hubiera alcanzado el éxito que Rafa había previsto, tendría que a su vez identificar un joven talento y transmitir el mismo tipo de apoyo secreto. No necesariamente escondiendo un mensaje en una raqueta, sino encontrando la manera más apropiada para hacer saber a ese joven que alguien creía en su potencial, incluso cuando todo pareciera imposible. El descubrimiento del mensaje tuvo un impacto profundo en Carlos. De repente, muchos aspectos de su carrera adquirieron un significado diferente. Los momentos de dificultad, cuando había sentido que no era lo suficientemente fuerte para alcanzar sus objetivos, ahora los veía bajo una luz completamente nueva. Saber que Rafael Nadal había creído en él desde cuando era un niño le daba una fuerza y una motivación que nunca había experimentado antes. Pero había otro elemento en el mensaje que inicialmente Carlos no había comprendido completamente. Rafa hacía referencia a un desafío final que Carlos tendría que enfrentar, una prueba que determinaría si era realmente digno de llevar adelante la herencia del tenis español. La naturaleza de este desafío no estaba especificada en el mensaje, pero Nadal aseguraba que Carlos lo reconocería cuando llegara el momento. Carlos comenzó a sospechar cuál podría ser este desafío cuando empezó a recibir invitaciones cada vez más frecuentes de parte de Rafa para entrenar juntos. Estos entrenamientos no eran simples sesiones de práctica, eran tests intensivos que empujaban a Carlos a sus límites físicos y mentales. Nadal parecía querer verificar si el potencial que había visto en ese niño de 9 años se había efectivamente transformado en la grandeza que había previsto. Durante uno de estos entrenamientos particularmente intensos en Mallorca, algo extraordinario sucedió. Carlos estaba luchando contra la fatiga y la frustración, sintiendo que no lograba mantener el ritmo impuesto por Rafa. Fue en ese momento que se acordó de las palabras del mensaje: en los momentos más oscuros, recuerda que alguien siempre ha creído que podría superar cualquier obstáculo. Esa frase actuó como un interruptor en la mente de Carlos. De repente, la fatiga desapareció, la frustración se transformó en determinación, y comenzó a jugar un tenis que sorprendió incluso a Nadal. Por primera vez en su carrera, Carlos sintió que estaba expresando completamente su potencial, no solo como tenista, sino como atleta y como persona. Rafa se detuvo a mitad del entrenamiento y miró a Carlos con una expresión que el joven nunca había visto antes. Era una mezcla de orgullo, satisfacción y algo que parecía casi alivio. Sin decir una palabra, Nadal se acercó a Carlos y lo abrazó. En ese momento, ambos sabían que el desafío final había sido superado.
En las semanas siguientes, Carlos notó un cambio en la manera en que Rafa se comportaba con él. Ya no era solo un mentor o un compañero de entrenamiento, se había convertido en algo parecido a un hermano mayor. Rafa comenzó a compartir con Carlos secretos del tenis que nunca había revelado a nadie más, técnicas mentales desarrolladas durante sus años de dominio, estrategias para gestionar la presión en los momentos cruciales. Pero el regalo más precioso que Rafa le hizo a Carlos fue la revelación de toda la red de apoyo secreto que existía en el mundo del tenis de élite. Carlos descubrió que muchos de los grandes campeones de la historia habían beneficiado de este tipo de apoyo invisible, y que ahora era su turno de formar parte de esta tradición. La raqueta perdida y el mensaje secreto habían abierto a Carlos las puertas de un mundo que no sabía que existía. Un mundo en el que los grandes campeones se cuidaban unos a otros de maneras que el público nunca veía, en el que la rivalidad en la cancha coexistía con el respeto profundo y el apoyo recíproco fuera de la cancha. Carlos comprendió que su éxito no era solo el resultado de su talento y su trabajo duro. Era también el producto de una cadena de generosidad y de visión que se extendía a través de las generaciones. Alguien había creído en Rafael Nadal cuando era joven, Rafa había creído en Carlos, y ahora Carlos tenía la responsabilidad de identificar el próximo eslabón de esta cadena. La búsqueda del joven talento en quien invertir su confianza se convirtió en una de las pasiones secretas de Carlos. Comenzó a frecuentar discretamente torneos juveniles, no como Carlos Alcaraz el campeón, sino como un espectador anónimo que observaba atentamente a los jóvenes jugadores. Buscaba no solo la habilidad técnica, sino esas cualidades intangibles que Rafa había visto en él, la determinación, la humildad, la capacidad de soñar en grande mientras mantenía los pies en la tierra. Después de meses de observación, Carlos finalmente identificó al candidato perfecto. Era una niña de 8 años de Sevilla, Ana Martínez, que jugaba con una raqueta demasiado grande para ella pero con una pasión que brillaba en sus ojos. Durante uno de sus partidos en un pequeño torneo local, Carlos vio en ella el mismo fuego que había animado sus primeros años. Carlos sabía que había llegado el momento de completar el círculo. Pero en lugar de esconder un mensaje en una raqueta, decidió hacer algo diferente, algo que reflejara su personalidad única. Creó una pequeña fundación anónima que proporcionaría apoyo financiero y logístico a los jóvenes talentos más prometedores, independientemente de su situación económica. Ana Martínez fue la primera beneficiaria de esta fundación. Sus padres recibieron una carta misteriosa que explicaba que una fundación anónima había decidido apoyar la carrera tenística de su hija. El apoyo incluía equipamiento, clases con entrenadores calificados y la participación en torneos por toda España. La carta también contenía un mensaje personal para Ana, similar en espíritu al que Carlos había recibido de Rafa, pero adaptado a su generación y a los desafíos que tendría que enfrentar. Carlos explicaba que alguien creía en su potencial y que, cuando hubiera alcanzado el éxito, tendría que a su vez ayudar a otros jóvenes talentos. Pero Carlos agregó un elemento que Rafa no había incluido en su mensaje, reveló su identidad. Explicó a Ana que él, Carlos Alcaraz, estaría siempre disponible para consejos y apoyo, pero que ella debía prometer mantener secreta esta relación hasta que no cumpliera 18 años. Era una manera de garantizar que Ana desarrollara su identidad tenística sin la presión de ser la protegida de Carlos Alcaraz. La reacción de Ana cuando recibió esa carta fue similar a la que había tenido Carlos cuando había descubierto el mensaje de Rafa. Incredulidad, seguida por una alegría abrumadora, y finalmente por una determinación renovada. Saber que su ídolo creía en ella le dio la fuerza para enfrentar los entrenamientos más duros y las competiciones más difíciles. En los años que siguieron, Carlos siguió discretamente los progresos de Ana, exactamente como Rafa había hecho con él. Ocasionalmente le enviaba consejos anónimos a través de la fundación, la alentaba en los momentos difíciles y celebraba silenciosamente sus éxitos. Era una manera de devolver el regalo que había recibido, perpetuando una tradición que ahora entendía ser mucho más antigua y difundida de lo que jamás había imaginado. La raqueta perdida había sido devuelta a Carlos, y ahora ocupaba un lugar de honor en su casa familiar en Murcia. Pero su verdadero valor no era como objeto deportivo, era como símbolo de una verdad fundamental que Carlos había aprendido: el éxito en el tenis, como en la vida, raramente es una empresa solitaria. Es siempre el resultado de una red de apoyo, a veces visible y a veces invisible, que permite a los talentos florecer y alcanzar su pleno potencial. Y cada vez que Carlos miraba esa pequeña raqueta azul y blanca, se acordaba no solo del niño que había sido, sino también de la responsabilidad que ahora llevaba.
Se había convertido en un eslabón en una cadena de generosidad y de visión que se extendía a través de las generaciones de grandes campeones. Una cadena que, gracias al mensaje escondido en una raqueta perdida, nunca se rompería.